¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a este su pequeño pero bonito canal. Hoy estaremos contestando la siguiente pregunta. ¿Soy salvo porque yo me acerqué a Dios y acepté a Cristo o soy salvo porque Dios me llamó? Para saber la respuesta, quédate aquí en tu canal, lo que dice la palabra de Dios. Comenzamos. Entonces, la pregunta es, ¿soy salvo porque acepté a Cristo o soy salvo porque Dios me llamó? Definitivamente, si tú realmente has aceptado a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Rey, como el único medio para llegar al Padre, eres salvo. Su palabra así nos lo deja claro en varios versículos de la Biblia, ¿sí? A mí en lo particular me gusta este que viene en Romanos. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Pero tú no has llegado a Cristo por ti solo, ¿sabías eso? Es verdad que alguien te compartió de Cristo y eso te movió y decidiste aceptarlo. También puede ser que hayas escuchado una predicación fiel de su palabra y eso te convenció de pecado y tomaste la decisión de aceptar a Jesucristo como tu único Salvador. Pero tú no llegaste a ese momento por ti solo. Fue Dios quien te llevó en ese momento en el que decidiste aceptarlo. Pero si nos vamos más atrás, aún más lejos, tú no pudiste aceptar a Cristo sin que antes se generara en ti un genuino arrepentimiento de pecado. Y ese arrepentimiento genuino te llevó a los pies de Cristo. Pero si todavía me voy más atrás, tú no llegaste a ese arrepentimiento genuino por ti mismo, sino que fue Dios quien produjo en ti ese don de arrepentimiento. ¿Okay? El apóstol Pedro, cuando él estaba hablando con sus hermanos judíos sobre las visiones que Dios le había mostrado para que fuera a casa de Cornelio, él era un centurión romano, que obviamente él no era judío. Él le dijo estas palabras a sus hermanos judíos. Dice, esto viene en el libro de Hechos, dice: si Dios pues les concedió también a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y cuando los judíos escucharon esto, callaron y glorificaron y dijeron: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Te fijas? Es Dios quien te da este don de arrepentimiento. Y esto es en realidad un misterio. No todo el que se acerca es salvo. Dios sabe lo que hay en el corazón de las personas. Dios no puede ser burlado. Él conoce tus pensamientos. Él conoce cada pensamiento que pasa por cada segundo de tu mente. Dios lo conoce. Él sabe las decisiones que vas a tomar, que has tomado. Él ya nos ha predestinado a quién va a llamar, ¿sí? Como lo dice en Romanos, ¿sí? Capítulo 8, versículo 30. Dice, a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Sí? Y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Por eso debemos estar atentos a cada oportunidad de conocer a Dios. Una persona altiva, orgullosa y soberbia es una persona con un corazón duro. Y Dios no puede hacer nada con un corazón así. Es decir, Dios es Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, pero Él nunca te va a obligar a que lo aceptes. Él conoce tu corazón y sabe si vas a estar dispuesto a escucharlo o si eres alguien que solo va a cerrar sus oídos, su mente y va a endurecer su corazón. Dios lo sabe. Un corazón duro no es un terreno fértil para que la palabra de Dios eche raíces. Su misma palabra nos advierte sobre un corazón altivo, ¿sí? Él da mayor, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso viene en Santiago. Muchas personas que escuchan de la palabra de Dios han endurecido sus corazones. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto? ¿Que Dios es injusto porque a unos llama y a otros no? El apóstol Pablo nos responde esta misma duda en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 14 al 18. Y aquí lo tengo, ya lo abrí, para no tardarme. 14 al 18 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Fuerte, ¿sí? También dice su palabra que Dios ha cegado las mentes y los corazones de esas personas para que no vean la verdad. ¿Sí? También en Romanos dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Romanos 11:8. Y los que tienen, ahora sí que como si ni tuvieran, y sí, su misma palabra lo dice que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar, que reciban su merecido. Eso viene en Romanos 11:9. Vivir sin Jesús en tu corazón es una tragedia. Vivir sin Jesús es una carga muy pesada. Vivir sin Jesús es una trampa mortal para tu alma, que la estás condenando a una eternidad separada de Dios. Tal vez tú digas que no es justo. ¿Por qué Dios endurece el corazón de algunos? Porque Dios conoce los corazones de las personas. ¿Aún no te parece justo? Pues es que tú estás pensando como un hombre natural. Y la misma palabra nos advierte en la carta a los Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se necesita el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados cuando nos convertimos al Señor, para poder entender las verdades más bellas que Dios nos ha dejado en su palabra escrita. Para entender mejor esto, hay que leer la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 12. ¿Sí? Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha predestinado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Wow! ¿Sí? Solamente a través del Espíritu de Dios es que podemos entender estas verdades profundas. Ya ves cómo solo a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de los verdaderos creyentes es que puedes entender las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y para nuestra consolación. No cometas el error de creerte sabio, no cometas el error de creer las mentiras que el mundo dice. No te creas intelectual y dejes a Dios fuera, porque dice su palabra que Dios usa a los necios para avergonzar a los sabios. No te creas fuerte, porque Dios dice en su palabra que Él usa a los débiles para avergonzar a los fuertes. No te creas mucho, porque Dios dice en su palabra que Él usa lo vil y lo menospreciado del mundo y lo que no es para deshacer lo que es. Dobla las rodillas ahorita que estás vivo, porque como sea las vas a doblar el día del juicio, y ese día confesarás de tu boca que Cristo es el Señor, ¿sí? Y después serás lanzado al infierno. Son palabras fuertes, pero tienes que despertar, ¿sí? Los tiempos de hoy se pueden leer en la Biblia, pero estamos tan entretenidos y embobados con las cosas que el mundo ofrece, que estamos adormecidos, aletargados. Despierta ya, acepta a Cristo como tu Rey y Salvador, y tal vez Dios se apiade de ti. Dios te bendiga. Espero que este video sea de bendición para ti, para los tuyos, y si así fue, compártelo y regálame un like, por favor, para que este video pueda llegar a otras personas también, porque si tú no le das like, el algoritmo de YouTube no lo va a compartir. Dios te bendiga. Hasta la próxima.